evaluación, antes que... Bueno, al final, el 21 es feriado, no lo sabemos. Entonces el parcial va a ser el 23. Y el recuperatorio va a ser el 28. Yo toda esa info se la voy a subir esta noche, esta madrugada, en alguno de esos horarios yo le voy a subir toda la info a novedades. Pero como no está en claro qué pasa con el 21, el parcial quedó definitivamente el miércoles 23, de 17 a 19. Y el recuperatorio del parcial que necesitan recuperar va a ser el lunes 28. Y las notas de los seminarios, la nota de prácticos, todo eso les va a ir informando la profe Dani. Aparte, las notas de los seminarios se ha ido subiendo, así que cada uno va sabiendo sus notas, ¿sí? Pero bueno, ya nos vamos a organizar. El que por ahí quedó libre, hay muchos que ya se les fue avisando, cosa de que si ya querían abandonar, tenían la libertad de hacerlo porque la condición ya era libre. Y este miércoles es la evaluación del seminario 4, ¿sí? Después de la evaluación, tenemos clase de consulta para quien desea unirse. Bueno. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Esperemos que todo funcione bien, que a Don Meet no se le ocurra nada. Ustedes ya están bien. Profe, ¿Sí? una última pregunta nomás. Dígame. ¿En la actividad experimental 1 se aprobaba con 7 La o con actividad 6? el seminario 1, No, actividad experimental. no sé, no sé con qué el profe Dani los aprueba, si con 6 o con 7. Desconozco. Ah, bueno. Bueno, entonces después pregunto. Gracias. Bueno, dale. Dale, pensé que era el seminario. Si es el seminario 1, sí, es con 7. El resto de los seminarios con 6. Pero ahí si en el medio de la clase me responde la profe, a ver, ya le hago la pregunta y, y por ahí tenemos la respuesta. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos una clase diferente que es la química del ambiente. ¿Por qué trabajamos o vemos química del ambiente si nosotros van a ser futuros técnicos de laboratorio? Yo soy técnica de laboratorio y ¿para qué quiero saber química del ambiente? Bueno, ¿qué pasa? Es muy amplio. Y que, ay, me salen mensajes nuevos. ¿Qué le pasa hoy a mí? Bueno, ya está. Si nosotros vamos, ¿sí? Cuando ustedes investigaron sobre la carrera y decidieron, voy a estudiar técnico de laboratorio, se pusieron a ver lo que era el perfil de la carrera, acá yo se los copié. El perfil es amplio, por supuesto está enmarcado en las ciencias de la salud, por eso somos de Facultad de Ciencias Médicas. Nos habla de todos nuestros alcances, qué podemos hacer, qué no podemos hacer y demás. Pero en toda esa descripción del perfil, yo ahí lo remarqué en rojo, hay una frase que dice, como personal de apoyo a la investigación, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de su sociedad. Esto es aplicable, por supuesto, al trabajo en el área de salud, pero también a otras áreas fuera de la salud. Entonces, esta frase es la que habilita que técnicos de laboratorio, como por ejemplo yo, trabajemos en espacios que no estén relacionados al área de salud. Por ejemplo, yo trabajo plenamente en lo que es química inorgánica y orgánica, ¿sí? Hay muchos, por ejemplo, que trabajan en bioterios, otros que trabajan en análisis de muestras como las que vamos a ver hoy, agua, aire, tierra, ¿sí? Hay muchos técnicos de laboratorio que también trabajan en el INTA, ¿sí? Con granos, con distintas vegetaciones, por decir así, y aplican las técnicas que vemos como técnico de laboratorio, las aplican a todos. Por supuesto, digamos, lo que cambia acá es la muestra o el paciente, por así llamarlo, ¿sí? Entonces, bueno, me pareció una nota linda de color para prestar atención cuando leemos el perfil de nuestra carrera y tal vez nosotros pensamos que solamente nuestra área es la salud, ¿sí?
Después podemos hablar en otro momento si solamente es el análisis clínico o es más amplio. Pero si vemos en detalle, puede ser el campo de la salud o pueden ser otros campos, ¿sí? Destacando este detalle, entonces podemos decir que hoy, con el recorrido que hicimos en toda la cátedra, en las distintas unidades teóricas, prácticas, seminarios, estudiamos distintos conceptos de lo que es el comportamiento, tanto químico como físico, de la materia. Entonces, estamos absolutamente en condiciones de aplicar todo esto que vimos, ¿sí?, a un aspecto del mundo que nos rodea, ¿sí? Un aspecto de lo que hace a nuestro planeta Tierra. Yo acá traté de simplificarlo en un gráfico, como para que se comprenda. Nosotros vivimos en un planeta Tierra que está conformado por la litosfera, la hidrósfera, la biosfera y la atmósfera. ¿Qué es cada una de ellas? Si hablamos de la litosfera, hablamos de todo aquello que contiene las rocas, rocas frías, duras, sólidas, es decir, la superficie terrestre, la superficie del planeta. Si vamos a una capa un poco más profunda, también abarca lo que es la roca semisólida, que está debajo de la corteza, abarca también la roca caliente y líquida que está cerca del centro del planeta y finalmente abarca lo que es el núcleo sólido de hierro, que se considera que es el centro del planeta. La hidrósfera abarca todo lo que respecta a agua sólida, líquida y gaseosa del planeta. La biosfera, todo lo que son los organismos vivos que habitan el planeta. Y finalmente la atmósfera, que es la que contiene todo lo que es el aire. Entonces, si unimos todas estas esferas que están conectadas entre sí, constituyen el planeta en el que nosotros vivimos. Bueno, así como yo le fui nombrando en cada una de estas esferas, ¿sí?, hay componentes que para nosotros pueden ser muestras perfectamente para trabajar en el laboratorio y hacer determinados análisis, ¿sí? Y poder obtener resultados y contribuir a distintos aspectos de la ciencia. Si nosotros analizamos estas esferas que yo les puse de colores, verán que están conectadas entre sí. ¿Y qué pasa? Generalmente, como tienen esta conexión, si hay un cambio en alguna de las esferas, el cambio repercute en el otro, ¿sí? Entonces, generalmente cualquier mínima modificación en cualquiera afecta el estado de las otras tres. Estos cambios pueden ser propios de la naturaleza, no sé, hablemos de un terremoto, un tsunami, un huracán, ¿sí? O también pueden ser causados por el humano, por ejemplo, un derrame de petróleo o la contaminación del aire, ¿sí? Esas modificaciones van a ir haciendo que todo se cambie y nuestro planeta cambie, ¿sí? Como para darles una idea, pero yo creo que ustedes ya lo recontra comprendieron, pero podemos decir que en las biosferas, por ejemplo, vuelan los pájaros. Perdón, los pájaros es biosfera, ¿sí? Si yo hablo de pájaros, me centro en la esfera biosfera. Si yo hablo de vuelan en el aire, me hago referencia a la atmósfera, ¿sí? Si yo digo el agua, hablo de la hidrósfera, fluye por la tierra, es la litosfera. ¿Sí? Es un ejemplo muy tonto, pero es como para darles una idea de a qué me refiero con cada una de estas esferas. Bueno, ahora, para ir encaminándonos, una vez que tenemos una concepción general de lo que compone nuestro planeta Tierra, vamos a hacer foco nosotros puntualmente en el agua en esta oportunidad. Podríamos, como les digo, analizar distintos aspectos. Nosotros en esta oportunidad vamos a tomar el agua. Una pena lamentable que en estas circunstancias que estemos nos puedan ir al laboratorio porque ustedes en el laboratorio harían el análisis del agua, ¿sí? Es una actividad práctica que tenemos en la cátedra. Pero bueno, voy a tratar de explicárselos de la mejor forma y que ustedes lo puedan, a través de todas las fotos que tomé cuando apliqué la técnica, se pueda comprender a qué uno apunta, ¿sí? Y ustedes vean cómo se aplican las técnicas que ustedes vieron. Bueno, cuando hablamos del agua, hablamos de un compuesto que tiene tanto propiedades físicas como químicas. Físicas, las que todos conocemos, los distintos estados, sólidos, líquidos o gaseosos, que es incolora, insípida, inodora, que tiene una densidad de 1 gramo a 4 grados centígrados, que el punto de congelación es 0 y el de ebullición es 100 grados. Cuando hablamos de propiedades químicas, son todas las que ustedes vieron a lo largo de la cátedra, es decir,
que reaccionan con óxidos ácidos, con óxidos básicos, con metales, con no metales, que se unen a sales y forman hidratos, ¿sí? Todo eso ustedes lo han visto, comprenden perfectamente. Si no vamos al agua químicamente pura, sabemos que su fórmula es H2O. El átomo de oxígeno, ¿sí? Como tiene solo 2 electrones no apareados, para poder aplicar la formación de esta molécula, lo que se considera es que se hibrida, ¿sí? Los orbitales atómicos 2s y 2p, entonces se forman los dos orbitales híbridos sp3. Esto que parece un trabalenguas lo que dije, está en el gráfico de al lado y se ve clarito. Tenemos en el centro del oxígeno, salen los 2 hidrógenos. Pero como la molécula del agua sí tiene esta forma tetraédrica, ¿sí? En lo que es la geometría, bueno, esa forma se da por la hibridación de los últimos orbitales, que es lo que se ve en color amarillo en la pantalla. ¿Sí? Entonces, de esta forma, si lo unimos, formamos ángulo de 104,5 grados y da la estructura que se suele ver a la molécula de agua. ¿Sí? Nosotros, como ya se los repetí en otras oportunidades, no vemos geometría. Pero bueno, se los quise poner como nota de color para que se comprenda por qué se considera que una molécula es tetraédrica, si en realidad nosotros cuando formamos vemos el oxígeno y tiene, por decir, 2 uniones covalentes con hidrógenos y nada más. Bueno, surge de esta forma. Bueno, acá como se los explicaba, la estructura de la molécula es el resultado de la interacción de fuerzas de atracción y de repulsión, que son fuerzas intramoleculares, las cuales se relacionan con cargas eléctricas y con el spin de los electrones. ¿Sí? Fíjense, si vemos a la izquierda, nosotros tenemos el oxígeno y con enlaces covalentes a los hidrógenos de cada lado. Pero para ir formando, ¿sí? Y que se unan cada una de las moléculas, la unión es a través de un hidrógeno con otro oxígeno, como formando puentes hidrógeno, que es otro tipo de enlace. ¿Sí? Nosotros vimos enlaces covalentes, enlaces iónicos, bueno, tenemos los puentes de hidrógeno. Estos se forman de esta manera, teniendo, ¿sí? Moléculas que se unen entre sí por esas fuerzas de atracción y de repulsión, entonces mantienen el equilibrio. Exactamente, eso es lo que hace que se transformen en líquidas. ¿Sí? Exacto. La unión puente de hidrógeno es lo que hace que el estado común, digamos, en condiciones de presión y temperatura, el agua sea líquida. ¿Sí? Cuando modificamos, que empieza a ser, por ejemplo, sólida o gaseosa, tenemos rupturas de esos puentes de hidrógeno, ¿sí? Y ella no está el equilibrio de la atracción y la repulsión. ¿Sí? Como compuesto químico, nosotros pensamos que el agua es bueno, sabemos que es H2O, como les decía, pero que tiene una gran capacidad disolvente. Ustedes habrán visto en las técnicas, por ejemplo, de disolución, siempre nosotros hablamos de que pesamos una cantidad de muestra, por ejemplo, le agregamos agua como solvente universal, hacemos la disolución y tenemos la solución formada. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El agua también tiene partículas en suspensión, que a veces las podemos ver a simple vista, otras veces no. Entonces, por eso es que hablamos de una mezcla. ¿Sí? Si bien hay cuestiones que se disuelven en condiciones naturales en una muestra de agua, hay otras que no. Por eso hablamos de mezcla, si hablamos como compuesto químico. De todas formas, se la sigue considerando el solvente universal para la preparación de soluciones, ¿sí? Que esto no genere confusión después para las disoluciones. Yo ahí les puse un ejemplo, ¿sí? La toma de muestra a misma presión, a misma temperatura, en distintos lugares de una muestra de agua en un curso, ¿sí? En un río. Si vemos una es un poco más turbia que la otra. Bueno, en la menos turbia tenemos partículas en suspensión que tal vez percibimos menos. En cambio, en la otra se observa una mayor turbulencia, por lo tanto podemos decir, no, esto tiene algo, tenemos que filtrarlo o aplicarle algún método de separación, porque algo, seguramente, si esto lo dejamos reposar, va a sedimentar, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con la definición anterior cuando hablamos del agua desde el aspecto como compuesto químico. ¿Sí? Ustedes me pueden interrumpir cuando quieren, me pueden hacer preguntas, yo no tengo problema, no hace falta esperar al final. Lo único que ustedes saben que yo por ahí me voy por las ramas, así que me frena. Bueno, y haciendo todo este caminito, ¿a dónde quiero llegar?
Hoy nos interesa el oxígeno disuelto, que esta es la técnica, la determinación del oxígeno disuelto, que es la que nosotros no vamos a poder hacer, lamentablemente, en el laboratorio. ¿Qué es el oxígeno disuelto? Bueno, ustedes en biología ya lo habrán visto, ¿sí? A nivel celular, las células tienen como función la respiración a través de la organela que es la mitocondria, ¿sí? Ingresa oxígeno a través del alimento, se produce ahí toda la cuestión química y se libera dióxido de carbono. Y esa es la respiración celular, ¿sí? Obvio, esto es absolutamente sintético, lo habrán visto con mayor profundidad en biología, ¿no? Pero esto es importante porque justamente es un requisito nutricional para todos los organismos vivos, ¿sí? Eh, la dependencia del proceso de respiración aeróbica para generar esta energía y para también movilizar el carbono que tenemos en la célula. Estos son algunos de los aspectos importantes del oxígeno disuelto. Pero la cantidad de oxígeno que está disuelto en un curso de agua, por ejemplo, es esencial para la vida y sobre todo, bueno, para los organismos acuáticos. Es muy importante el tema del nivel de oxígeno que tenemos, porque puede ser indicador de contaminación de agua o no. Gran parte del oxígeno disuelto en el agua proviene del oxígeno del aire que ingresa al agua, ¿sí? A través del movimiento de las olas, por ejemplo, en un curso de agua, hablemos lago, río, ¿sí? Ingresa gran parte de ese oxígeno. Ese oxígeno contribuye también mucho a lo que es la fotosíntesis de todo lo que son las plantas acuáticas que tenemos en un curso de agua. Otros factores importantes que afectan estos niveles de oxígeno, por ejemplo, son los días soleados, si tenemos mucho sol o si tenemos días en donde hay solamente claridad. Entonces, esto también afecta porque la temperatura afecta la presencia de oxígeno disuelto. ¿Sí? Miren la cantidad de factores que tenemos. Por ejemplo, la turbulencia. Yo recién decía, bueno, tenemos el oxígeno propio que entra, ¿sí? De la atmósfera, porque el oleaje hablemos de un lago, por ejemplo, el oleaje del lago ingresa oxígeno al curso de agua. Pero si tenemos días muy ventosos en donde ese oleaje es mayor, a veces entran grandes concentraciones de golpe de oxígeno y se saturan a veces las plantas, entonces la capacidad de fotosíntesis no es la suficiente y puede generar un estrés, se llama, un estrés de oxígeno en ese curso de agua. Entonces, los niveles empiezan a modificarse y empiezan a observarse cambios. Por ejemplo, ¿vieron cuando en el lago San Roque siempre llega una época del año que lo vemos verde? Y siempre son la culpa las algas. Bueno, pero uno de los factores que hace que se saturen esas algas, que no puedan hacer la fotosíntesis, mueran y vengan a la superficie y pongan todo verde, uno de los factores es el cambio de los niveles de oxígeno disuelto. Por supuesto que acá tenemos... Profe, y también no sería por la contaminación del lago que tiran los desechos cloacales supuestamente y eso hace que se produzcan las algas, no sé bien cómo es. Lo leí en algún lado, pero ahora no me acuerdo bien cómo es. Justo iba a eso. Yo hablo de factores naturales, ¿no? Pero tenemos el gran factor humano que donde digamos, hay descargas de desechos cloacales, digamos, en esos desechos va de todo, ¿sí? Mucha cantidad de microorganismos también, pero también mucha cantidad de químicos. Las limpiezas propias que se hacen en las casas se descargan también por esa vía y también entonces todo altera, ¿sí? Ahora, digamos, nos vamos a centrar justo en este aspecto y por todas estas cuestiones naturales y del hombre, el oxígeno disuelto en los cursos de agua se ve afectado. Este es una de las características por las cuales estas algas se sobresaturan, no tienen capacidad de hacer fotosíntesis, mueren y se van a superficie. ¿Sí? Acá yo traté más o menos de hacer un pequeño resumen. Cuando hablamos de oxígeno disuelto, en un medio acuático hablamos de las moléculas de oxígeno en forma de gas que están disueltas en el agua, ¿sí? Ahí van a ver de ahora en más la abreviatura OD como oxígeno disuelto. El oxígeno llega al agua por la difusión de la atmósfera, por la aireación, el movimiento de agitación o como producto de fotosíntesis, que es lo que yo le explicaba. En el aire, este es un aspecto importante porque lo van a ver cuando veamos el final de la presentación, por qué informamos los resultados en determinada unidad.
En el aire, 20 de cada 100 moléculas son oxígeno. En el agua solo hay 1 a 5 moléculas de oxígeno por cada millón de moléculas. Es por eso que cuando nosotros hacemos la determinación del oxígeno disuelto, la unidad de medida es parte por millón o miligramos por litro. ¿Sí? Por eso es que informamos en esa unidad. Bueno, acá más o menos un poco lo que yo les estaba hablando, pero ya hacemos referencia, ahondamos un poquito más y podemos hablar de concentraciones. Cuando nosotros hablamos de una concentración menor de 5 miligramos por litro, ya estamos viendo alteración en la vida acuática, por ejemplo, de los ríos. Los peces a niveles inferiores de 4 o 5 miligramos, ya, sobre todo en aguas frías, por ejemplo, lo que son truchas, ¿sí? Ya no pueden subsistir, hay mucha mortandad, ¿sí? O bien hay reproducción hablo de esta especie puntual porque hay un estudio sobre la trucha. O bien hay reproducción, pero los especímenes son cada vez más pequeños o empiezan a tener alteraciones genéticas, ¿sí? Si por ejemplo hablamos de valores de 1 o 2 miligramos, ¿sí? Esto ya directamente mata, bueno, peces de río mucho más grandes. Yo no soy pescadora, no puedo hablar de especies, solo hablo de truchas porque soy del sur y conozco del tema, nada más. Y también podemos hablar de los microorganismos, ¿sí? Todos esos pequeños microorganismos que contribuyen tanto a lo que es la ecología, al equilibrio, y que nosotros por ahí no vemos ni observamos. Es muy importante el papel en lo que es la pérdida o el consumo del oxígeno en aguas superficiales sobre todo. ¿Por qué? Porque toda la materia orgánica que cae al agua, pensemos, una hoja, hojas, caen en otoño hojas a un curso de agua. Esas hojas que flotan se van degradando. Bueno, esa degradación la hacen pequeños microorganismos. Esa degradación también libera y consume oxígeno en el curso de agua. Entonces también son alteraciones que podemos tener en nuestra muestra. Ya van a ver por qué hablamos de todo esto y todos estos factores cuando lleguemos al análisis. Es muy importante el oxígeno en procesos como la fotosíntesis, como venimos hablando, óxidos, reducciones que ocurren también dentro de los cursos de agua, la solubilidad de minerales y la misma decomposición de la materia orgánica. Acá un poquito de las concentraciones que recién les decía. Concentraciones mayores, ¿sí? O sea, de 4 miligramos en adelante, tranquilamente pueden habitar peces de agua fría, como el caso de la trucha. En concentraciones entre 2 y 0,1, todo lo que es crustáceos los podemos encontrar, viven en perfectas condiciones. Ya después, en niveles inferiores, ya encontramos todos estos pequeños microorganismos anaerobios, ¿sí? O los que son aerotolerantes, es decir, que se adaptan a la presencia o ausencia, tienen esa capacidad. Si hay mucho oxígeno, genial. Si hay poco oxígeno, nos adaptamos, sobrevivimos. Tenemos aquellos en donde hay presencia de oxígeno y para ellos es tóxico y mueren esos microorganismos, son los que se encuentran en aguas más profundas. Y donde tenemos los aerobios facultativos, en donde el oxígeno, si bien no es indispensable, la presencia del oxígeno disuelto favorece su desarrollo. Si bien pueden sobrevivir con la ausencia, su desarrollo o bien se pausa, como quien dice, ¿sí? O es mucho más lento. Entonces tenemos reproducciones de microorganismos, reposición de microorganismos en tiempos mucho más extensos que en condiciones de oxigenación de las aguas normales. Acá, este es un estudio que se hizo en donde muestra un poco cómo es esto de la pérdida y ganancia del oxígeno. El estudio se hizo en un tanque de cultivo, se puso agua, se expuso a la luz solar y ahí se pudo determinar cómo. Ah, y también otro factor que se puso fue el tema de la aireación. Ahí yo le puse advección, ese es el término que se usa para definir cuando el aire sobre la superficie de un espejo de agua produce esos oleajes, ¿sí? No la onda que nosotros veíamos en la unidad número 3 de química cuántica, sino que el oleaje en donde permite el ingreso y egreso del oxígeno, ¿sí? Bueno, ahí yo les puse signos más y menos, en donde pueden ver cómo, por ejemplo,
a través del oxígeno atmosférico ingresa, ahí tenemos un signo positivo. La fotosíntesis de plantas también es un factor positivo para el oxígeno disuelto. Ahora, a través de la respiración, justamente de la fotosíntesis que se produce, también tenemos una pérdida con dióxido de carbono. Por el otro lado, la propia respiración en el agua de plantas, bacterias, el zooplancton, es una pérdida también. La oxidación química, que puede ocurrir o por bacterias o cuando hay una oxidorreducción con los minerales propios que están, o los sedimentos, las rocas. Bueno, ahí tenemos todo este juego de pérdidas y ganancias continuas. Como todo, lo ideal es el equilibrio entre lo que pierdo con lo que gano. Cuando empieza a haber alteraciones es donde empezamos a ver los cambios, ¿sí?, en los espejos de agua y las consecuencias: las algas verdes, mortandad de peces, aumento de contaminación, aguas más turbias, ¿sí? Son todos factores relacionados a este aspecto puntual que es el que nosotros en esta clase nos interesa. Uno de los factores abióticos sobre la solubilidad del oxígeno en el agua, es decir, para poder tener mayor o menor oxígeno, es la temperatura. Vieron que yo les dije recién, si tenemos un día soleado o si tenemos un espacio en donde, por ejemplo, países, ¿sí? No es nuestro caso, pero tenemos países en donde tal vez no tienen tantos días soleados, sino más bien días claros, ¿sí? Porque generalmente son días más bien grises, nublados. Entonces, tienen claridad. Otros lugares en donde es muy soleado. Bueno, la presencia del sol que le da a ese espejo de agua que está en estudio, vuelvo a repetir, lago, río, el que sea, imagínense el que sea, es un gran contribuyente. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Si nosotros elevamos la temperatura del agua, ¿sí?, por ejemplo, al punto hasta de ebullición, generamos una solución que está libre de oxígeno, ¿sí? De donde yo tome la muestra, no importa. Yo la hiervo y absolutamente esa muestra está libre de oxígeno. Podemos generalizar a cualquier presión, ¿no? Estamos hablando en condiciones normales de presión y temperatura. Por el contrario, si yo tengo aguas más frías, ¿sí?, donde yo bajo mucho la temperatura, el oxígeno va aumentando, ¿sí? Directamente proporcional. Aumento la temperatura, disminuye. Bajo la temperatura, me enredé. Si elevamos, perdón, no les quiero hacer lío porque me enredé yo. Si elevamos la temperatura a punto de ebullición, si hervimos, chau oxígeno, ¿sí? A temperaturas muy altas, chau oxígeno. A temperaturas más frías, tenemos un poco mayor cantidad de concentración de oxígeno. ¿Se entendió? Bien. Quise hacerme la matemática con el indirectamente proporcional y les enredé todo. Así que claro, aumento, pierdo, bajo, concentro. Bien. Y esta es una escala que se usa mucho cuando se hace en el laboratorio la determinación de oxígeno disuelto, en donde podemos determinar que si la concentración que nosotros obtuvimos en el laboratorio de oxígeno va entre 0 a 4, tenemos una mala calidad de agua. Si va de 4,1 a 7,9 es aceptable, de 8 a 12 es buena, y ya si nos da un valor superior a 12, y ya tendríamos que repetir nuestra prueba, porque ahí podemos estar ante, por ahí, factores que nos alteraron la muestra. Por ejemplo, que se aireó artificialmente. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, tal vez a la hora de manipular mi muestra de agua, no la manipulé adecuadamente, ingresó aire mientras la manipulaba, entonces mi resultado no va a reflejar la realidad del espejo de agua, va a reflejar una mala manipulación de la muestra. ¿Sí? Bueno, y hasta acá, que espero no se hayan aburrido, digo, bueno, genial, Fer, todo lo que nos estás contando del agua, el oxígeno, que el pez, que el sol, que la temperatura que te trabaste, ¿qué hacemos nosotros como técnicos de laboratorio con todo esto? ¿Sí? Si yo quiero ir a sacar sangre, bueno, no, hoy olvidémonos de ir a sacar sangre. Como técnicos de laboratorio con todas estas herramientas, lo primero que podemos hacer nosotros es una correcta toma de la muestra para analizar. Y si no la hacemos nosotros, la toma de la muestra, uno de los papeles fundamentales que nosotros tenemos también en nuestro trabajo
es dar las indicaciones correctas. ¿Vieron en el cuadrito recién que yo les mostré que si nos daba un valor superior a 12, ¿sí? Y bueno, tenía que repetir el procedimiento porque era un valor bastante extraño que pudiera dar. Bueno, si yo no recolecté la muestra, mi responsabilidad es dar las indicaciones absolutamente correctas y claras para que la persona que va a tomar la muestra lo haga en forma correcta, para que después se refleje en un correcto resultado. ¿Sí? Hoy hablamos de agua, trasladémoslo al análisis clínico si quieran, como para hacer un paralelismo, y es lo mismo, ante un paciente nosotros tenemos que darle las indicaciones de forma súper clara y entendible para que ese paciente tenga las herramientas necesarias de hacer una recolección como corresponde para que después su resultado demuestre realmente lo que le está pasando. Bueno, vamos a nuestra toma de muestra. ¿Cómo tomamos una muestra para después hacer la determinación de oxígeno disuelto? Nosotros podemos utilizar las botellas que vienen específico para esto, que por supuesto como en todo nuestro país son súper caras, nosotros nos adaptamos, ¿sí? Podemos utilizar una botella que sea estéril, ¿sí? Plástica o de vidrio. ¿En qué difiere? Primero, nosotros vamos a indicar cuál es el lugar propicio para la toma de muestra. Viendo todos los factores que estuvimos viendo hasta recién, la aireación, el sol, la vegetación, la sombra, vamos a buscar, lo ideal sería el centro del espejo de agua en donde vamos a tomar, ¿sí? Volvamos al San Roque. Sería el medio del San Roque lo ideal de ir a tomar la muestra. ¿Por qué? Porque si yo la tomo muy de la orilla, y seguramente va a haber más sombra, va a haber más crecimiento de algas, va a haber más contaminación, ¿sí? Entonces lo ideal es el centro, lugar en donde la entrada del sol es mucho más pareja, la aireación igual. ¿Qué hago? Yo voy a ir en mi barquito, porque voy a ir al medio del lago, voy en mi barquito, tomo mi botella, tapada, la sumerjo en el agua, ¿sí? A una determinada profundidad. Ni muy por encima, ni muy profundo, siempre en términos medios. Sumergimos la botella tapada y una vez que está a la profundidad deseada, la destapamos y dejamos ingresar el agua. El agua ingresa, llena nuestra botella y tenemos dos opciones. Si nuestra botella es plástica, tenemos la posibilidad de apretar las paredes, poder generar una entrada y salida y luego, siempre sumergida en la botella, taparla. Y si es de vidrio, lo que hacemos es, la dejamos unos minutos más para que circule bien el agua adentro y se llene completamente. Una vez que está llena, siempre debajo del agua en la misma posición, la tapamos y recién ahí sacamos nuestra muestra de agua. Muestra de agua, botella, que vamos a reservar en un recipiente, ¿sí? Para evitar que hasta que llegue al laboratorio y la podamos analizar, bueno, todos los factores externos empiecen a modificar nuestra muestra. Entonces la vamos a meter en un recipiente y así se va a ir al laboratorio. Siempre rotulado, indicando en qué condiciones se tomó la muestra, de dónde, de qué lugar, ¿sí? Siempre todo muy bien identificado. Yo ahí más o menos les puse las fotitos de cómo son los movimientos. Una vez que esa es la muestra que tomamos para la determinación de oxígeno disuelto. Pero como técnicos de laboratorio nosotros le hacemos otras determinaciones complementarias a esta muestra. Por lo tanto vamos a llevar otro frasquito. Uno de los frasquitos más comunes, simples y económicos que se usan son los mismos frasquitos que nosotros compramos en la farmacia cuando tenemos que hacer un análisis de orina, por ejemplo, que esos son estériles y son de boca ancha. Entonces, con ese frasquito tomamos del mismo lugar una muestra y vamos a hacer otras determinaciones. La primera que nosotros hacemos cuando llegamos al laboratorio es un análisis microbiológico. ¿Qué significa? Simplemente tomar una gota de agua con una pipeta Pasteur, ponerla en un portaobjeto, colocarle un cubre encima y observarla al microscopio. Vamos a ver si sale el video. Lo que van a ver es una muestra original de agua tomada en un curso en una determinación que nosotros tuvimos que hacer en el laboratorio. Pero esta muestra no tiene ningún tratamiento. Así como se tomó, pusimos una gota al microscopio y esto fue lo que observamos. ¿Se ve?
Bueno, todo eso que ustedes vieron, todos esos microorganismos que uno cuando toma una muestra de agua ni se imagina que están, bueno, esto es una parte de microorganismos de una muestra de agua cualquiera. Entonces, primera observación que hacemos, parámetro microbiológico. Observamos agua fresca y hacemos el informe. Se observa tal, tal y tal y tal y tal microorganismos. Por supuesto, acá hacemos un paréntesis. Si nosotros nos estamos dedicando como técnicos a esto y vamos a tener una formación complementaria para poder identificar todos estos microorganismos, ¿sí? Ustedes ya van a llegar, ya vamos a llegar, chicos, y espere que lleguen a parasitología entonces. Pero bueno, sí, esto es una, por eso yo se los quise poner. Esto es una muestra común y corriente, ¿sí? De un curso de agua, la verdad no recuerdo de dónde, pero es un curso de agua, se tomó la muestra y hizo una gota así en fresco al microscopio. Entonces ustedes van a tener las herramientas para identificar y van a decir, ah, esto es un paramecio, una ameba, un tiqui tiqui tiqui, identifican, ¿sí? Esto complementa el análisis que van a hacer de oxígeno. ¿Por qué? Y porque depende del resultado que van a obtener del oxígeno disuelto, y ahí podemos hacer una valoración de posibles factores que contribuyeron a ese resultado. Uno de ellos, dijimos recién, los microorganismos propios que viven en los cursos de agua. Bueno, mi intención no era asquearlos, era mostrarles, ahí se los iba a poner de vuelta, no. Bien. Y otra cosa que nosotros hacemos es determinar parámetros físico-químicos. Estos son parámetros muy simples que se pueden determinar, que no hace falta grandes técnicas. La primera es la turbidez. Y cuando hablamos de turbidez, nosotros no hacemos referencia al color. No es que decimos, bueno, ahí este agua es de color verde, esta es marrón, esta es beige, esta... No. El agua siempre es incolora, ya sabemos. Pero cuando ahí tenemos tres vasos, bueno, el último vaso está un poco exagerado, ¿no? Pero era para ejemplificarlo. Cuando nosotros hablamos de turbidez, en realidad nosotros lo que queremos determinar es la penetración luminosa que hay en ese curso de agua, ¿sí? Es decir, hay tantas cuestiones en suspensión en ese curso que permite mayor o menor ingreso de luz, cuyo factor es uno de los que nos determina mayor presencia o no de oxígeno disuelto. ¿Cómo determinamos la turbidez? Bueno, nosotros en ese mismo barquito en el que nos fuimos al dique San Roque, que recién tomamos la muestra para el oxígeno disuelto y tomamos el frasquito para mirar en microscopio los microorganismos que había, vamos a tomar otro frasquito en el cual, en el fondo, nosotros le vamos a pegar un disco que se llama el disco de Secchi o disco de Secchi, porque era italiano el señor. ¿Qué es? Consta de, ustedes lo pueden hacer en sus casas, es un círculo dividido en 4 cuadrantes, cuyos cuadrantes opuestos están pintados de negro y los otros son de color blanco. Se pega en el fondo y ese recipiente se hunde en el mismo lugar que nosotros elegimos, tomamos la muestra de agua y la miramos, miren, vamos a tomar el vaso que yo tengo, lo miro por encima de la boca de nuestro frasco. Y vemos ese disco. Ahí está nuestra valoración, si es que lo vemos o no lo vemos a ese disco que está pegado en el fondo. Para ello existe una escala, que en la actividad número 8 del laboratorio en casa la van a tener, ¿sí? Porque ustedes van a hacer esto en sus casas. Hacen la comparación con esta escala y pueden determinar qué tanto se observa o no ese disco en el fondo del recipiente. Comparado con esa escala, podemos hablar de la unidad que se utiliza son nefelométricas. Trabadísima, ¿no? Podría haber sido más fácil. Pero la unidad nefelométrica, ¿sí? Va de 10 en 10 o de 20 en 20 y te dice, bueno, la turbidez es 20 nefelométrica, ¿sí? Simplemente, ¿qué quiere decir? Bueno, que tal vez tiene una buena penetración de luz ese curso de agua. ¿Qué pasa si yo estoy en un lugar, esto ya como técnicos de laboratorio no lo vamos a hacer nosotros, pero me interesó ponerlos para que vean la comparación.
Nosotros acá lo podemos hacer simplemente pegando el disco en el fondo de un recipiente. Pero cuando hablamos de cursos de agua mucho más grandes, cuando hay que hacer estudios de cursos de agua mucho más grandes, lo que se utiliza son discos así grandotes, ¿sí? Que tienen sogas, y no sé si se alcanza a ver que a lo largo de la soga hay pequeñas marquitas, ¿sí? No sé si se alcanzan a ver. Pero hay pequeñas marquitas, ¿por qué? Y bueno, como en la imagen podemos tener un lugar que es así de turbio, ¿sí? Entonces, apenas yo introduzca ese disco ya no lo voy a ver. Entonces lo que se hace es, se va introduciendo y se va contando esas rayitas que se van hundiendo hasta que yo ya realmente no pueda observar más el disco. Entonces a partir de esa rayita puedo determinar en qué unidad nefelométrica es la turbidez de ese espejo de agua. Sería algo así como el hombrecito acá, ¿sí? No sé si tan colgado como el hombrecito, pero en una posición correcta o más segura, hunden el disco y pueden determinar. En lo que comparan estas dos imágenes acá es, fíjense cómo un disco se hunde más porque el agua es más clara, como un disco lo hunden menos porque el agua es más turbia. Y en realidad, como les decía, lo que nos indica es la capacidad lumínica que tiene ese espejo de agua, factor que nos puede determinar la presencia mayor o menor del oxígeno disuelto. Otro parámetro físico-químico que nosotros tranquilamente podemos hacer es la determinación del pH, ¿sí? Cuanto más ácido o más básica es la muestra de agua. Acá no voy a ahondar, ustedes ya han visto algunas cuestiones de pH, ustedes hicieron su indicador con el repollo o con la remolacha, que lo reservaron, entonces van a poder tomar el pH de su muestra de agua. ¿Sí? ¿Lo reservaron o lo tiraron? Lo tiramos, me dice Fer. A hervir repollo otra vez e inundar de olor toda la casa para tener otra vez el indicador. Bueno, generalmente un agua en perfectas condiciones y oscila en un pH prácticamente neutro, ¿sí? Obviamente, entre las variantes, entre microorganismos y todo lo que venimos hablando, y sobre todo la presencia de minerales o metales que pueden tener esas aguas, es cuanto más ácida o más básica va a variar. Y como todo, cuanto más ácido o más básico, también va a variar la vida que se adapte a esos pHs, ¿sí? Así que acá no voy a ahondar, es muy simple. Ustedes después lo comparan con la escala y pueden determinar el pH. Y la temperatura, que simplemente la tomamos con un termómetro. Todos en sus casas tienen un termómetro digital, de mercurio, de alcohol, lo que sea. Tranquilamente pueden tomar la muestra, una muestra de agua, y tomarles la temperatura. Por supuesto que si hacen comparación de muestras, lo ideal es que a la misma hora, 10 de la mañana, tomaron la temperatura. Bueno, si al otro día van a volver a tomar la temperatura a la misma muestra para hacer un seguimiento, tiene que ser a las 10 de la mañana y bajo las mismas condiciones. Si alteramos las condiciones, se espera que los resultados sean diferentes. No les voy a explicar cómo tomar la temperatura, todos recontra saben tomar la temperatura. Y llegamos a nuestro tan esperado, ¿cómo puedo yo determinar la cantidad de oxígeno disuelto? Bueno, el método que se aplica para poder determinar el oxígeno disuelto es el método de Winkler. El método de Winkler, que fue inventado por este señor, Lajos Winkler, o como se pronuncie, que es húngaro. Él estudiaba farmacia y desarrolló a sus 25 años, mientras hacía su tesis doctoral sobre la determinación del oxígeno en agua, cuya tesis, yo ahí les copié el nombre, quien sepa húngaro y lo quiera pronunciar, tiene habilitado el micrófono, pero yo no lo voy a hacer. Pero es un método que él, a través de su tesis, pudo determinar que era factible de aplicar en los laboratorios para determinar el oxígeno. Miren, estamos hablando, él nació en 1863, murió en 1939, y es exactamente la misma técnica que en la actualidad se sigue aplicando. ¿Sí? Se ha mejorado, por supuesto, la estabilidad de los reactivos que se usan, hay factores que se han mejorado, pero la esencia de la técnica es la misma desde ese año. Bueno, ¿en qué consiste esta técnica? Esta técnica tiene muchos pasos. Lo ideal es que, por supuesto, si ustedes estuvieran en el laboratorio, los hagan, entonces ustedes van a ir viendo con mayor detalle
espero haber captado esos detalles en las fotos, cómo van sucediendo las reacciones, ¿sí? Lo que primero que nosotros hacemos, ahí están las dos botellitas, ¿sí? De muestras, que fueron tomadas como yo le expliqué. Solo que en una muestra, yo no les voy a decir ahora cuál, pero solo en una le alteramos un factor para que ustedes puedan ver la diferencia, ¿sí? Lo van a ver a lo largo de la aplicación de la técnica. Como verán, los frasquitos están llenos al tope, tope, tope. Es decir, que a medida que yo le agregue reactivos, va a caer agua. Por eso que se lo ponen los platitos abajo, ¿sí? Pero no dejo espacio para agregar reactivos porque justamente como yo tengo que terminar oxígeno, tengo que tener cubierto mi recipiente. No le tengo que dar lugar a nada. Lo primero que yo agrego es una solución de sulfato manganoso. Yo le puse todas las ecuaciones en todas las diapositivas. Le agrego un sulfato manganoso, ¿sí? Una solución que tiene sulfato manganoso, tiene un hidróxido, en este caso hidróxido de potasio, un ioduro, que es el ioduro de potasio, y esa solución de hidróxido de potasio y ioduro está acidificada, ¿sí? Su pH es ácido. Esa acidez se la di a través de otro reactivo que se llama ácida sódica. Pero sí o sí yo necesitaba que eso sea ácido para poder lograr la reacción. Una vez que yo pongo esta solución, ¿sí? Se produce, ahí ustedes ven, el hidróxido hipomanganoso, sulfato de potasio y ioduro de potasio. El manganeso lo que hace es reaccionar con el oxígeno disuelto que hay en esa muestra de agua y lo que produce es la formación de un compuesto de color marrón que, si bien yo apenas empiezo a poner los reactivos, se forma el color marrón, al rato empieza a precipitar, ¿sí? Ahí ustedes van viendo, la primera foto es donde se están poniendo los primeros reactivos. ¿Ven? Ya empieza a tomar la coloración marrón. La foto que sigue es, ya se colocaron en las dos muestras la solución, en una se puso toda marrón y está empezando a precipitar, la otra tomó un color marrón clarito, casi blanquecino, ¿sí? Ahí ya pueden ver que hay algo distinto entre esas dos muestras. Ahí está la reacción, ¿sí? De todo lo que pasó. En presencia del oxígeno disuelto, el cual se oxidó, el estado de oxidación superior del hidróxido mangánico es +4 y forman este precipitado. Una vez que yo tengo esto en el laboratorio, ahora lo que hago es agregarle, perdón, me adelanté un paso, le agrego ácido, ¿sí? Un ácido, ¿por qué? Porque necesito formar yodo libre. La cantidad de yodo formada es proporcional al oxígeno disuelto que tiene mi muestra, ¿sí? Esa es la base de esta técnica. Entonces, agrego el ácido, homogeneizo, invierto, dejo reposar unos minutos, ¿sí? Ahí le voy agregando el ácido. ¿Pueden observar cómo cuando yo estoy agregando el ácido, ¿vieron el precipitado marrón que tenía? Miren cómo en la foto, abajo del todo se empieza a ver un poquito más claro, ¿sí? Empieza como a desaparecer ese precipitado, ¿sí? No sé si se alcanza a ver bien en la foto. Bien. Y miren la otra muestra ya recontra redisolvió todo el precipitado que tenía ahí blanquecino. Ahí nuevamente les pongo toda la formación, todas las... Una vez que yo hice este paso, ahí quise destacarles esto que les decía. Como yo siempre todos los reactivos los tengo que poner muy sobre el borde, ¿sí? De mi recipiente para que entre a la muestra, siempre hay muestra que va a salir, ¿sí? Por eso es muy importante siempre apoyadito y sobre el borde. Si yo lo hago sumergiéndolo, voy a perder muestra y puedo ingresar oxígeno. Si lo hago por encima, hasta que cae la muestra, también le puedo sumar oxígeno. Parecen detalles pequeños, pero en el resultado final es significativo. Bueno, ahí están las dos muestras con el ácido.
Invertimos y ahí pueden ver cómo todo el precipitado se redisolvió, ¿sí? Nos queda un marrón más oscurito y un marrón más clarito. Ahí seguimos en la disyuntiva, ¿qué puede ser la diferencia que hay entre una muestra y otra? El sulfato lo que hizo fue, el sulfato que se formó antes con el agregado del ácido, al yoduro en yodo, yodo libre. Las sales mangánicas, como son inestables en los medios ácidos, con el yoduro revirtió a sales manganosas y liberó el yodo. Ahí está la fórmula, por supuesto. Y hasta acá, ¿qué hice yo con todo esto? Recién inicié la técnica. Con todos estos pasos, lo que yo logré fue fijar el oxígeno disuelto de esa muestra. Cuando yo fui agregando todos estos reactivos, en cada uno de los movimientos, fíjense que lo puse sobre el borde, salió un poco de exceso de muestra, lo tuve que tapar, invertir, todo con cuidado para no alterar la muestra. Llegado a esta instancia, ya fijé el oxígeno, entonces ya no puedo ni agregar ni sacar oxígeno. El oxígeno que tiene mi muestra ya está fijado, está ahí adentro, ya no puede tener ninguna alteración. Entonces ahora puedo trabajar tranquilo, destapando mi muestra y con un poco más de libertad y movimiento. El yodo libre que se evidenció con el agregado del ácido es directamente proporcional a la cantidad de oxígeno que hay en nuestra muestra. O sea, si recordamos, venimos de una muestra un poco más oscura y otra un poco más clara. Entonces, si hablamos de que el yodo me fijó el oxígeno y es proporcional a la cantidad de oxígeno, ahí lo que me está indicando es que tengo una muestra con más concentración y una con menos. ¿Y la más oscura sería la que tiene más concentración? Exacto. Porque como estamos hablando de yodo, no sé si se acuerdan, el yodo, uno de los colores tradicionales que tiene es ese marrón un poco rojizo. Solo toma el color violáceo cuando lo sublimamos o lo aplicamos a otras técnicas. Entonces, a mayor color marrón, es mayor la cantidad de yodo libre que tengo ahí, o sea, es más marrón. Entonces, si yo miro, tengo ahí algo marrón con un color de yodo típico. Piensen en la yodo povidona, ¿vieron que es marrón? Bueno, ahí tenemos algo marrón, se ve una linda concentración de oxígeno y el otro ahí está un poco pobrecito. Así que ahí tendríamos que ver qué pasó, qué hizo la FER para que pase eso. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer, como la técnica de Winkler se basa en una titulación, lo que tenemos que agregar es un indicador para que cuando nosotros hagamos la titulación nos dé el corte de cuando ya la titulación terminó y poder saber la cantidad de oxígeno disuelto, ¿sí? Ustedes en esta semana han visto titulación, o sea que saben lo que es un indicador. En este caso nuestro indicador es almidón. Y por ahí es distinto a la fenoftaleína, que es la que se suele usar, que es la más común, que es la que seguramente la que más trabajaron en la clase. Acá usamos almidón. Ahí agregamos el almidón y se ve ese color ahí medio entre verdoso, oscuro, ¿sí? No, unos tintes violáceos, pero es almidón al 1%. Y una vez que tenemos esto, tenemos que titular. Pero ¿qué pasa? Ustedes ahora me van a decir, si yo tengo que titular y ya tengo mi muestra lista y tengo el indicador, ¿qué tengo que hacer antes de empezar una titulación? Un paso súper importante. Piensen en la técnica que aprendieron de titulación. Tienen la bureta, tienen todo el aparato ahí armado y acá tengo yo con el almidón. Limpiarla. Limpiar la bureta. Perfecto. Los dos enjuagues. Una con agua destilada, elimino el posible polvo que puede tener la bureta de haber estado guardada, y otro enjuague con la solución titulante, para que cuando agregue el titulante y las gotitas de agua que hayan quedado en las paredes internas de la bureta no me bajen la concentración. Estos dos detalles, como verán, en cualquier titulación siempre se hace. Por lo tanto, para el parcial, este es un detalle, es algo que tienen que sí o sí describir si se solicita la técnica de titulación. Muy, muy, muy importante. Bueno, continuamos con lo mismo. Agregamos 10 mililitros de la solución titulante,
Eliminamos la burbuja, llenamos la bureta por encima de la marca de 0 y después enrasamos. Siempre con la ayuda del embudo y con un beaker abajo que es el que me va a recolectar este exceso, estos residuos de los lavados. ¿Sí? O sea que esos pasos son fundamentales. Entonces ahora volvemos a nuestra muestra. Ahí tenemos la muestra de agua con el almidón y vamos a ver qué sucede cuando empezamos. El punto de corte, vieron que ustedes ahí, no sé cómo se ven en sus pantallas, pero es un color algo entre verdoso y un poquito violáceo cuando se le agrega el almidón. Queda incoloro, ¿sí? El punto final de la titulación me queda incoloro. En el caso de la fenolftaleína, por ejemplo, es al revés. Si ustedes lo vieron en la técnica ahora, cuando ustedes ponen la fenolftaleína está incoloro y cuando termina se les pone fucsia. Bueno, este indicador funciona al revés. Una vez que yo lo tengo incoloro, listo. Yo ya tengo mi titulación hecha y ya puedo determinar cuál es la cantidad de oxígeno que tiene mi muestra. ¿Cómo lo sé? Y porque por cada mililitro de titulante es 1 miligramo por litro de oxígeno disuelto. ¿Qué quiere decir? Y si gasté 5 mililitros de titulante, mi muestra tiene 5 miligramos por litro de oxígeno. Si gasté 10, 10 miligramos por litro de oxígeno y así sucesivamente. ¿Por qué me da así directamente proporcional? Bueno, porque en los pasos anteriores yo, si tuve mucho cuidado cuando fijé el oxígeno en los primeros pasos, ahí, si yo trabajé con precaución, colocando los reactivos como debía, destapando cuando debía, siempre haciendo hincapié en apoyar bien en el borde y no ingresar oxígeno y demás, este es el resultado que yo obtengo fehaciente de mi muestra. Así que de esta forma, ahí concluye la técnica de Winkler, ¿sí? Y de esta forma es como ustedes, técnicos de laboratorio, pueden determinar la cantidad de oxígeno disuelto. Ahora, vamos a develar el misterio, vamos a ir para atrás. ¿Qué pasó? Porque el punto incoloro lo voy a obtener en las dos muestras, en la más oscura y en las más claras. ¿Cuál es la diferencia de estas dos muestras? Que esta, la más clarita, yo lo muevo el mouse como si ustedes me vieran. La más clarita es agua hervida. ¿Recuerdan que yo les dije que si uno le alteraba la temperatura al nivel de ebullición, teníamos una muestra libre de oxígeno? Bueno, ahí podemos ver, la más oscura es una muestra que tiene oxígeno, por lo tanto que cuando se produjeron todas las reacciones de todos los reactivos que yo puse, se fijó y hay yodo libre, por eso es de color amarronado. En el otro hay un leve color amarronado prácticamente propio de los reactivos que pusimos, porque como hervimos el agua, es una muestra libre de oxígeno. ¿Sí? Fíjense cómo, alterando un factor tan simple como la temperatura, y cuando trabajamos las muestras, salta a la vista a la hora del procedimiento. Si no a simple vista, hubiéramos estado trabajando con dos muestras que no sabíamos que una tenía alterada la temperatura. ¿Sí? Si esto nos pasara en el laboratorio, sin esta trampa que hice yo, ¿no? Nos pasa en el laboratorio y no sabemos, bueno, ahí podemos empezar con todos los datos que vimos anteriormente, empezar a deducir. Si la muestra primero se tomó correctamente, si era un día soleado, de mucho calor, es decir, si tomaron la muestra a las 2 de la tarde el 5 de enero con 40 grados, o fueron más bien a la tardecita cuando la temperatura del curso de agua bajó, donde había menos sol, si estamos hablando, por ejemplo, de enero. Si la muestra se tomó en julio, bueno, entonces la temperatura es diferente, ¿sí? Entonces, primero partimos de la toma de muestra y después ya empezamos a valorar otro tipo de factores. Bueno, ya ahí trabajaremos en equipo con biólogos y especialistas, en donde nos podrán hablar sobre cómo es la vida acuática en ese lugar, cómo es la fotosíntesis de lo que son las plantas, ¿sí? Entonces, todos esos factores nos van a dar herramientas para nosotros después concluir si realmente el resultado que obtenemos se relaciona y tiene coherencia con el hábitat de ese lugar. Si a mí la del agua hervida me hubiese dado con el mismo color, ahí había un error de técnica en realidad, porque yo ya sabía que partía de una muestra alterada. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿A qué quise apuntar con esta diferencia
bueno, lamentablemente, como les digo, como no podemos estar en el laboratorio, no se los puedo mostrar ahí en vivo. Por eso quise hacer esta trampita y que ustedes puedan ver cómo a simple vista ya, conociendo la técnica, podemos decir, en esta muestra algo pasa. Este curso, si habláramos de un curso de agua, podemos decir, en este curso de agua puede estar pasando algo raro, o tomaron mal la muestra, o hay factores que están afectando la concentración de oxígeno y trae todas las consecuencias que ya vimos. Bueno, ¿qué les pareció esto tan diferente? Rosina se me está durmiendo. No, Rosina, ¿qué pasó? Es que se me fue la No, presentación. profe, estuvo re linda la clase. Bueno, ¿les quedó en claro más o menos cómo es esta técnica diferente que podemos aplicar nosotros como técnicos de laboratorio? ¿Sí? Esto es, a ver, es una cosa muy pequeñita entre muchas otras que podemos hacer. Pero bueno, fue la que me pareció más accesible y que algunas de estas cosas son las que ustedes van a poder hacer en la actividad 8 que les pedimos de laboratorio en casa que va a estar habilitada mañana. No, por supuesto, una titulación, no van a estar titulando en su casa, pero al menos las otras cuestiones de los parámetros físico-químicos los pueden establecer, ¿sí? Bueno, ¿qué les dejo ahí yo? Un mensajito que dice, no se olviden de explorar recursos educativos, porque también mañana ya les voy a subir para mañana esta clase, y debajo de la clase va a haber ahí algunas cuestiones para que ustedes puedan indagar y profundizar en el tema quien les interese. Hay un recurso muy bonito que se llama Scoop It, que es un link, cuando ustedes ingresen van a ver que hay distintas cuestiones que se les presentan relacionados a esto. Recortes de diario, infografía, y debajo de cada una de eso, la cátedra les deja incluso recomendaciones de, si es muy extenso el material, bueno, en qué parte hacer foco a quien les interese, que más que nada es complemento para, bueno, comprender qué pasa con estas alteraciones del oxígeno disuelto, por ejemplo, que es lo que nosotros, este tema entra en el último parcial. Profe, ¿cómo sería una pregunta en el segundo parcial respecto a esto? O sea, por ejemplo, podría decir cuáles son los factores que influyen en el aumento, disminución del oxígeno, tipo esas preguntas. No, yo les voy a pedir todas las ecuaciones de todo lo que acabamos de ver. Todas. No. Generalmente las preguntas, no, es mentira, es un chiste. De la clase, vieron ahí les puse, se terminaron las clases teóricas. Deben estar saltando así de alegría ustedes. Las preguntas de ambiente son así, relacionadas. Si yo tengo una muestra cuyo valor de oxígeno fue bajo, por ejemplo, ¿qué factores pudieron haber afectado? Taca. Generalmente estas yo las hago siempre en múltiple opción o para unir así onda con flecha. No se asusten, no se preocupen. Como también puede ser que cuando todavía no armamos el parcial, puede ocurrir que armamos el parcial y ya nos queda bien armadito con otras preguntas y capaz que no entre alguna de ambiente, puede ocurrir. Pero toda esta técnica es más una cuestión informativa para que ustedes conozcan, acercárselas de alguna manera, pero no va a estar en el parcial, no les voy a pedir las fórmulas, los pasos, ni nada de eso. A lo sumo les puedo preguntar, ¿qué método aplico para determinar el oxígeno disuelto en el laboratorio? Y el método de Winkler. ¿Cuáles son los parámetros físico-químicos? Turbidez, que determino con el disco de Secchi, temperatura, pH y la determinación de oxígeno a través de la técnica de Winkler. Y el otro es el parámetro microbiológico, que es mirar una gota en fresco al microscopio. Supongamos. ¿Sí? Pero no nada más. Nada más. Ah, se creyeron que les iba a tomar todas las fórmulas. No, mentira. Bueno, vamos a sacar el bicho este que no los puedo ver. Ahí está. A ver, ¿qué hice? Ahí ya no están viendo, ¿verdad? No. Bien. Bueno, entonces, hasta acá terminó esta clase. Espero que les haya gustado porque es una clase diferente a lo que más o menos venimos viendo siempre, un poquito más
más práctica. Es una clase teórica práctica, digamos. Recuerden todos los mensajitos que le dije antes de que se nos cortara 48.000 veces el Meet. Mañana se habilita la corrección de la unidad 6 y 7, se habilita una ejercitación de las unidades inorgánicas y de química del ambiente. Son solo preguntas orientativas, ¿sí? Que próximas a fin de semana yo les subo las resoluciones para que vayan estudiando tranquilos. Les voy a subir los temarios para el segundo parcial. Y ya no me acuerdo qué otra cosa más. Ah, y la clase de consulta el miércoles después de la evaluación del seminario 4. ¿Sí? Una clase de consulta parecida a la primera, orientada a la revisión de técnicas, cómo redactarlo, cómo resolver un problema, esas cuestioncitas así simples porque tampoco tenemos mucho tiempo. Parcial, 23 de junio, miércoles, recuperatorio, lunes 28. Y ya de ahí nos vemos en el final en julio. Bueno, mis pequeños, espero que realmente les haya gustado y les hayan disfrutado, que no los haya cansado y como les digo siempre, vayan a tomar una rica merienda para recuperarse de la clase de química. Que tengan un lindo fin de miércoles hoy. No, lunes. Estoy Gracias, perdida. profe. Un beso. Gracias, Un profe. beso, chicos. Que anden muy, muy bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chau, chau, chicos.